¿Cómo están en esta mañana? Dios les bendiga a todos. Qué gusto y qué gozo es estar en la casa de Dios, ¿verdad? Es una alegría, es un gozo el poder estar los hermanos juntos en armonía, poder cantarle a Dios juntos, poder agradecerle al Señor juntos, pero también escuchar la palabra de Dios. Sé que ya le dieron la bienvenida a las personas que vienen por primera vez, pero siempre me gusta verlos, recordarles que son bienvenidos, que para nosotros es un gozo recibirlos, que no queremos nada de ustedes, queremos algo para ustedes, y eso es que se encuentren con el amor de Cristo Jesús a través de la palabra, pero también a través del abrazo fraternal de la iglesia. Así que son bienvenidos. Si tú estás aquí por primera vez, debes de saber que no es una casualidad, no creemos en eso, creemos en las diosidencias, creemos que tenemos un Dios que tiene un plan perfecto, que tiene un propósito eterno, y el que tú estés aquí forma parte de ese plan. Así que bienvenido, bienvenida, estamos para servirte. El día de hoy estoy bien contento porque el día viernes las mujeres tuvieron su reunión de la última del año, y yo no estuve aquí obviamente, pero miré fotos y mi esposa me platicó que fue un tiempo muy especial para todas ustedes, hermanas, y me gozo muchísimo de verdad de ver al equipo de Aba Mujeres cómo sirven con tanta excelencia. Y quiero agradecer públicamente a Carlita y a todo el equipo de mujeres que están colaborando. Le doy gracias a Dios también por la vida de mi esposa y todas las mujeres de Aba. De verdad, qué bendición, nos ponen gran ejemplo, y que Dios siga bendiciéndolas. Los hombres, prepárense en 2025 porque ahí vamos, En 2025 también vamos a tener nuestra conferencia para hombres. Pero también estoy bien contento el día de hoy porque iniciamos una nueva serie. Y para nosotros siempre es importante cuando iniciamos una serie. ¿Por qué? Porque creemos que la palabra de Dios es suficiente y que la palabra de Dios es el instrumento que Él usa para transformar nuestras vidas y que podamos ser más y más y más como Jesús. ¿Sabes cuál es la visión de esta iglesia? Ser una iglesia que cada vez se parece más a Jesús. Ser una iglesia que está centrada en la palabra, que está centrada en el evangelio, y que esa comunidad puede impactar la sociedad, puede impactar el lugar donde Dios la planta. No solo en Mexicali, sino a donde Dios nos lleve. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y todo eso comienza con la iniciativa de Dios y el poder de su palabra en la vida de su pueblo. Así que para nosotros no hay autoridad máxima que su palabra. Entonces, cuando iniciamos una serie nueva, estamos con la expectativa de lo que Dios quiere hablarnos, de lo que Dios quiere enseñarnos, de lo que Dios quiere mostrarnos. Así que yo espero que tú durante toda esta serie tengas esa expectativa en tu corazón, que luches contra cualquier distracción para que puedas recibir lo que el Señor quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Y hoy vamos a iniciar esta serie que se llama La Verdadera Historia. Y como todos ustedes saben, vamos a estar apuntando acerca de la humanidad de Jesús, la encarnación de la segunda persona de la Trinidad Divina. Vamos a estar hablando del nacimiento de Cristo y de los acontecimientos alrededor de eso. Vamos a estar hablando de algunas profecías del Antiguo Testamento. Pero hoy en especial quiero hablarte de la primera vez en la Biblia donde se menciona o da luz, un destello de luz sobre el evangelio. Y quiero que vayas conmigo a Génesis capítulo 3 versículo 15, y después de esto vamos a orar. Dice así Génesis 3 versículo 15: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. La primera parte de esta serie se llama El aplastador de serpientes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque nunca vuelve vacía, Señor. Gracias porque por medio de tu palabra, tu pueblo, tu iglesia, tus hijos, somos guiados, Señor. Somos purificados también, Señor. Somos enseñados, instruidos. Gracias por tu palabra, Señor. Enséñanos y ayúdanos a amarla, a apreciarla, a creerla y a vivirla, Señor. Queremos verdaderamente que tu palabra nos transforme. Señor, gracias porque tú estás con nosotros y tú quieres hacerlo. Es tu plan y nosotros estamos aquí para obedecerte y servirte, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, definitivamente la Navidad no comienza en el Polo Norte.
con unos duendes y con un hombre gordito vestido de rojo con blanco, con barba. Bueno, casi me estoy escribiendo, ¿no? Pero tampoco inicia con un pino gigante en el bosque o en una casa con una chimenea cálida. Hermanos, la Navidad ni siquiera inicia en los evangelios con los acontecimientos del nacimiento de Jesús descritos ahí. Me atrevería a decir que ni siquiera inicia en la genealogía que nos muestra Mateo y Lucas, que nos muestra la genealogía terrenal de Cristo. Definitivamente la Navidad comienza en Génesis. Fíjense, miles de años antes de que Jesús viniera a este mundo. Este pasaje que acabamos de leer en Génesis capítulo 3 verso 15, como te dije hace un momento, es la primera vez que se habla acerca del evangelio en toda la Biblia. Y tú podrás decir, pues ¿dónde está el evangelio aquí? ¿Dónde está el evangelio? Yo nomás veo que Dios maldice a la serpiente y le dice que alguien le va a aplastar la cabeza y que esta serpiente le va a herir en el calcañar, que es el talón. Pero ¿dónde está el evangelio? Quiero explicarte dónde está el evangelio en esto. Pero definitivamente esta es la primer promesa que Dios hace acerca de un Salvador, acerca de un Redentor. Este es el primer sermón evangélico en la Biblia. Y es un sermón que predicó Dios mismo. Dios mismo lo predica ante la humanidad que en ese tiempo existía, Adán y Eva, y delante de la serpiente que es Satanás. Ahí Dios habla esta promesa acerca de que en un futuro vendría de la simiente de la mujer alguien, un hombre que derrotaría el poder de las tinieblas, derrotaría a Satanás aplastándole la cabeza, aunque fuera herido por la misma serpiente. Y es ahí donde encontramos, hermanos, algo que los teólogos le llaman el protoevangelio, como la primera vez que ves el evangelio ahí. Quizá no tan claro para muchos de nosotros, pero definitivamente esta es una promesa de redención. Esta es una promesa de salvación. Esta es una promesa de vida en medio de un contexto sumamente negativo. Y para poder conocer el contexto de lo que estamos leyendo, vamos a ir al mismo capítulo 3 de Génesis, pero desde el verso 1. Y vamos a estar observando algunas cosas que son muy importantes. Puedes ir conmigo a Génesis 3, versículo 1, y vamos a observar juntos qué es lo que estaba sucediendo antes de que Dios diera esta sentencia y esta promesa. Dice Génesis capítulo 3, versículo 1. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, o sea, la serpiente le pregunta a la mujer. Desde ahí ya estamos mal. Una conversación que Eva nunca debió haber tenido. Dice la serpiente a la mujer: ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Si algo quiere la serpiente, es que dudes de lo que Dios dice en su palabra. La serpiente quiere distorsionar por medio del engaño quién es Dios y qué es lo que Dios ha dicho. Verso 2. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, dice la mujer. Contestó la mujer: es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no nos permite comer. Dios dijo: no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. Este era el conocimiento que tenía Eva. Esta era la teología de Eva. Dios le dijo a mi esposo que podíamos comer de todos los árboles excepto de uno. De este árbol ni siquiera podíamos acercarnos o tocarlo. Bueno, eso no dice explícitamente en la Biblia que no se podían acercar, como que Eva le puso un poquito, como que le exageró un poquito. ¿Sí se identifican, hermanas? Como que a veces exageran un poquito. No se crean, también los hombres lo hacemos. Pero ella dice, le explica o habla acerca de su teología. Dios es un Dios que nos permite comer de todo, pero no más de ese árbol no. Eso era lo que Dios había tratado con la humanidad en ese tiempo. Era el pacto que Dios tenía con ellos, un pacto unidireccional, ¿sí? O sea, ustedes, yo les doy, les proveo todo el alimento, pero no coman de este árbol. Dios los había puesto a prueba. Pero fíjense bien lo que hace la serpiente y sigue haciendo. El verso 4 dice: no morirán, respondió la serpiente a la mujer. O sea, Dios está mintiendo.
no van a morir. Es mentira lo que Dios dice, es mentira la palabra de Dios. No puedes creerle a Dios. No, Dios no es suficientemente confiable para que tú puedas creer todo lo que Él dice. Versículo 5. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Fíjate qué astuta la serpiente. Literal está ofreciendo a Eva que ella puede ser como Dios. Puede tener la autoridad de Dios, puede ser como Dios que crea, puede ser alguien autónomo, puede ser alguien que se rebele contra el gobierno de Dios y no necesitar más a Dios. Hermanos, no hace falta darnos cuenta profundamente en más pasajes para darnos cuenta, que esta es la situación en la que vive todo el mundo. El primer mandamiento que todos los hombres violamos inmediatamente es el primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Estamos llenos de dioses, llenos de ídolos, llenos de cosas y personas que pretenden sustituir a Dios en nuestras vidas. Versículo 6. La mujer quedó convencida. O sea, el engaño fue efectivo. Vio que el árbol era hermoso. Fíjate estas tres cosas. Primero, vio el árbol y vio que era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Son tres cosas: vio que era hermoso, que su fruto parecía muy rico, delicioso, y querer la sabiduría que este árbol o que este fruto le iba a dar. Estas tres cosas sigue usándolas el enemigo para engañarnos y seducirnos para que pequemos delante de Dios. En primera de Juan capítulo 2, Juan dice que hay tres cosas que no provienen de Dios: la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la vanagloria de la vida. Estas tres cosas las vemos aquí. Y es interesante que el apóstol Juan, cientos o miles de años después de este acontecimiento del Génesis, habla acerca de las tres mismas cosas que Satanás usa para engañarnos y pecar y seducirnos para que pequemos. La concupiscencia de la carne no es otra cosa más que ver que el árbol era hermoso. La concupiscencia de los ojos, ver que ese fruto parecía delicioso. Y la vanagloria de la vida es cuando queremos la sabiduría que da ese árbol o que da esa prohibición, engañándonos, pretendiendo que eso puede sustituir a Dios en nosotros. El pastor Adrian Rogers tiene un estudio sobre esto y él dice que la vanagloria que la concupiscencia de la carne no es otra cosa más que las pasiones. Vivimos gobernados por las pasiones de nuestro corazón caído y nos metemos en tantos líos y en tantas cosas por darle rienda suelta a las pasiones que surgen en nuestro corazón caído. La concupiscencia de los ojos no es otra cosa que el amor a las posesiones. Vamos, estamos en la temporada de Navidad. Ando sintiendo como que mi iPhone ya no la hace. Ando sintiendo como que ocupo el 17 y todavía no sale. ¿Sí? De repente tu pantalla de 75 se te hace chiquita. Ocupa la de 86. Por cierto, en Black Friday es cierto. Y vivimos en un mundo lleno de lo que la Biblia llama lo insaciable de los ojos. El ojo no se sacia. El ojo ve y desea. Y tiene y posee eso, pero una vez que lo posee, necesita más. No tenemos llena. Y es engañoso. Porque pensamos que las posesiones nos pueden dar el gozo, nos pueden dar la felicidad, la seguridad, pero fracasa. No pueden. No pueden saciarnos. La codicia y la avaricia, hermanos, van de la mano, son primas hermanas. Y son pecados que la Biblia nos advierte tremendamente. Inclusive dice Pablo que persiguiendo las ganancias de este mundo, la codicia y la avaricia, muchos de sus discípulos se apartaron, se fueron al mundo, se perdieron. La concupiscencia de los ojos no es otra cosa que el amor a las posesiones.
El engaño de este mundo, el engaño de Satanás es: mientras más tienes, más vales, más seguro estarás, más feliz estarás. Eso es lo que tú necesitas. Tú fueras más feliz si tuvieras otro esposo, otro trabajo, si tú tuvieras otra casa, otro carro, otro celular, si tú tuvieras más terreno, si tú tuvieras más. Ahí está la felicidad. Pero hermanos, ese es un engaño. Eso no podrá saciar tu alma. Eso no podrá realmente darte el gozo que tu alma necesita. El pastor Adrian Rogers también decía que la vanagloria de la vida son las posiciones. El hecho de ser alguien en la sociedad, el hecho de ser alguien, que tu nombre sea reconocido, que tu nombre sea puesto en un libro, en un estandarte. Es lo que el mundo ofrece, es lo que Satanás pone a nuestra disposición. Es lo mismo con lo que quiso tentar a Jesucristo en el desierto. ¿Tienes hambre? Convierte estas piedras en pan. Las pasiones, el hambre. Si tú te tiras de este pináculo, la Biblia dice que Él enviará a los ángeles para que te guarden. Y Jesús contesta: no tentarás al Señor tu Dios. Eso tiene que ver con las posesiones, con las posiciones. Porque si Jesús se tiraba de ahí, créeme, los ángeles iban a socorrerlo. Pero lo que iba a hacer es que lo iban a exaltar antes de que Él fuera a la cruz. Y lo iban a reconocer como un rey sin haberse humillado en la cruz. Pero también Satanás, muy astutamente, como lo hizo con Eva, dice: si tú te postras ante mí y me adoras, te daré todos los reinos de este mundo. Las posesiones, la acumulación de las cosas. Tú serás dueño de todas las cosas. Y Jesucristo contestó: al Señor tu Dios solo adorarás y solamente a Él servirás. Nadie puede servir a dos señores, a Dios o a las riquezas. Hermano, vivimos en un mundo donde claro que necesitamos el dinero y tenemos que tener una casa. Pero la diferencia entre alguien que realmente cree en Cristo y se ha entregado a Él es que esas posesiones no lo dominan ni son su Dios, solamente son cosas que utiliza para estar en esa tierra. Por eso cuando esa persona pierde sus posesiones, él no llora por eso ni sufre por eso, porque él sabe que su verdadera ciudadanía y su verdadera posesión es Cristo Jesús. Cuando Jesús dice en los evangelios: aquel que ame más sus posesiones, sus casas, su familia antes que a mí, no es digno de mi evangelio. Podríamos pensar: ¿qué tiene Jesús? ¿Por qué pareciera Jesús que está enojado contra las posesiones o contra la familia? ¿Es Jesús esa clase de Dios que no quiere que vivamos en familia o disfrutemos a nuestra familia? Claro que no, Jesús no es eso. Jesús no es ese Dios. Pero lo que Jesús está enseñando es que si esas cosas están por encima de Dios, entonces esas cosas son nuestros dioses. Y ahí sí podemos decir que Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando estas posesiones y estas cosas ocupan el lugar de Dios, son ídolos. Y la idolatría es abominación delante de Dios. Dios pone nuestra vida en orden y en perspectiva correcta, donde Él es la máxima prioridad y donde Él bendice todas las áreas de nuestra vida. Y cuando nosotros dependemos solamente del Señor y adoramos solamente al Señor, entonces todas las demás cosas, como lo dice Mateo 6:33, vienen como una añadidura a nuestra vida. Todas nuestras necesidades. Pero volviendo al punto, vemos que esta conversación salió bastante mal. Dice el verso 6: la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y que la sabiduría que le daría, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Verso 7: en ese momento se les abrieron los ojos. O sea, parte del engaño de la serpiente fue verdad. Satanás dice verdades a medias, porque si solo dijera la mentira sería muy difícil de creer. Entonces sí se les abrieron los ojos como la serpiente les había dicho, pero no para lo que la serpiente les había dicho, que serían como dioses, que ellos se podían gobernar a sí mismos. No, se les abrieron los ojos para que vieran su desnudez y para que les diera vergüenza, porque en ese momento ellos tuvieron una conciencia del pecado que habían tenido, y por primera vez en la historia de la humanidad ellos tuvieron vergüenza. La vergüenza no existía, el miedo no existía,
Pero por el engaño de la serpiente y el pecado del hombre, estas dos cosas aparecen en escena. Esa es la primera vez que vemos eso. Y a partir de ahí, todos vivimos con vergüenza y con miedo, ¿sí o no? Somos buenos para aparentarlo, que no. No, miedo, yo soy más que Pedro Infante. Pero todos tenemos miedo a la muerte, a que nos dejen, a perderlo todo. Tenemos miedo, hermanos. Pero ¿dónde viene ese miedo? Del pecado. Tenemos vergüenza y la ocultamos, nos disfrazamos. Pero el pecado produce esas cosas. Dice, se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Se dieron cuenta por primera vez que estaban desnudos, su verdadera condición, que había estado cubierta por la gracia de Dios y había estado cubierta por esa inocencia que ellos tenían y que perdieron a causa del pecado. Inmediatamente después, entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Y esa es la historia de nosotros. Toda nuestra vida se trata de cubrirnos con cosas que nosotros creamos para huir de Dios. La religión, las ciencias y toda clase de cosas que inventamos con tal de no ir a Dios. Ellos se cubrieron con sus propias fuerzas, con lo que encontraron. Fueron creativos, porque para coser hojas debió haber estado no fácil, ¿sí? Pero fueron creativos para poder coser esas hojas y cubrirse sus partes. Ahora, ¿quién les dijo qué partes debían de cubrirse? La Biblia no nos da luz en eso, pero obviamente ellos tenían una inteligencia y cubrieron sus partes. Fíjate lo que dice a continuación el verso 8, es muy interesante. Después de todo este escenario de vergüenza, de miedo, desnudez y tratar de cubrirse, en el verso 8 dice: cuando soplaba la brisa fresca de la tarde. ¿Ves cómo cambia el escenario? El verso 7 es como, oh my God, ya lo regaron, ¿no? O sea, no, qué mal la historia. Si estuvieras viendo una película, estuvieras como en un momento de angustia, como de, ay, tan bonito que estaba el Edén, ¿por qué lo hicieron? Oh, no, la serpiente, ay, serpiente con ganas, ¿verdad? Y de repente el verso 8 es como cuando soplaba la brisa fresca de la tarde. Como que nos va introduciendo a otro ambiente, ¿no? Pero eso tiene una intención. ¿Por qué no dice, y cuando vino la noche con truenos, apareció el Señor? No dice que cuando soplaba la brisa fresca de la tarde. Tampoco dice que muy de temprano, como para sorprenderlos, ¿no? Es en la tarde cuando está la brisa fresca. El hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. ¿Sabes? Este escenario nos habla de cómo Dios aborda el pecado de Adán y Eva. Él viene con un corazón para reconciliación. Él viene con la intención de reconciliar, aunque Él es severo contra el pecado y aunque Él no pasa por inocente al pecador, Él siempre querrá reconciliar. Dice, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Un tanto absurdo, ¿no? O sea, el Dios creador de todo el universo, el soberano de la tierra, está ahí en el huerto y Adán y Eva dice, vente acá este chamizo, aquí nos escondemos, ¿no? ¿Usted cree que se podían esconder de Dios? Así nos vemos nosotros queriéndonos esconder de Dios, ¿no? A mí Dios no me conoce, no sabe qué onda conmigo. Dios te conoce desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre. Él conoce tu vida. Él no necesita ir a tu Facebook, a tu YouTube para ver quién eres, tu canal. Él sabe quién tú y yo somos. Dice el verso 9: entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Me encantan las preguntas de Dios. ¿Dónde estás? Dios sabe dónde está Adán. Sí, ¿para qué pregunta? Porque Dios quiere que Adán reconozca su pecado y que Adán venga a él. Esa es la clase de Dios que tenemos. ¿Dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Claro que Dios sabía quién le había dicho. Le preguntó el Señor Dios, ¿acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El Señor ya sabía que sí.
Hasta tú ya lo sabías antes de que llegaron a este punto. Pero vuelvo a repetir, Dios hace estas preguntas porque Él desea que el hombre confiese su pecado y se arrepienta y se reconcilie con Dios. Lamentablemente en esta parte vemos que no fue así. Adán tuvo la oportunidad de decir: Señor, yo te fallé. El único mandamiento que me diste no lo pude obedecer. No. Adán dice: la mujer que tú me diste. Lo que tú me diste, ese fue el problema, Dios. Y aquí vemos la terrible tendencia que tiene nuestro corazón de culpar externamente el pecado. Pensamos que el pecado es algo externo a nosotros. Es que yo hice esto porque me provocó este vato. No, yo le dije eso a mi esposa porque no la conoces, pero cuando me hablas así yo me pongo. Pero si no me hablas así, yo mira, soy una aureola aquí en mi cabeza. Cuando las escrituras nos dicen que no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale lo que contamina, Jesús dice en los evangelios que el pecado está en el corazón, no está afuera, no está en las circunstancias. Las circunstancias solo son el escenario donde nuestro pecado se manifiesta. Yo puedo pasarme toda una vida culpando a mis hijos de que me hacen explotar, de que mi impaciencia solo es por la provocación de su mala conducta. Y puedo ir con mis amigos y puedo ir con alguna persona a platicarle y decirle: ¿sabes qué? Es que son mis hijos, man, no los conoces. No, mis hijos me sacan el tapón, como decimos aquí en Mexicali. Es que ellos son. Yo mira, ahorita estoy tranquilo, ¿te das cuenta? Pero están ellos y no puedo. Esa risa nerviosa. Pero la conducta de mis hijos y el lugar o el momento donde eso se manifiesta solamente es el escenario donde mi corazón sale a reducir. La impaciencia está en mi corazón, no en la conducta de mis hijos. Y así vivimos, hermanos. Es que ella, es que él, es que mi esposa es el problema, es que mi esposo es el problema, es que mis amigos, es que es la gente, es que es la iglesia. Nadie me quiere, nadie me pela, nadie me invita a sus fiestas. No salgo en una foto en Instagram como nadie. Ay, Señor, estás hablando. Y culpamos afuera. Fue lo mismo que hizo Adán. Ella, la mujer que tú me diste, ella me dio de comer. Yo soy un santo. Y entonces Dios primero confronta a Adán como la cabeza de hogar, y luego se va con la mujer. ¿Qué has hecho?, le dice en el verso siguiente. Y entonces la mujer aprende de Adán y dice: la serpiente me engañó y yo comí. Imagino la cara de la serpiente. Y a la serpiente no le pregunta nada. Date cuenta de eso. Dios no dialoga con la serpiente. Dios maldice a la serpiente. Dios sabía cuál era el trabajo de la serpiente. Le dice: maldita serás entre todos los animales del campo. Toda tu vida te vas a arrastrar. Algunos teólogos dicen que la serpiente, antes de la maldición del Edén, probablemente era un animal con alas o erguido. Inclusive en su forma, muchos dicen que pudo haber sido muy distinta a como la conocemos. Seríamos muy especuladores a decir todo eso, pero definitivamente hubo un cambio físico también en la serpiente. El hecho de maldecirla y decirle que va a arrastrarse y comer polvo durante toda su vida es parte de esa maldición, porque comer polvo también es figura de humillación, de una maldición. Ahora, no solamente nos estamos refiriendo a la serpiente como un animal que conocemos, sino en este caso muy específico nos estamos refiriendo a Satanás. En la Biblia constantemente se ve al enemigo como la serpiente antigua o como el dragón en Apocalipsis. Definitivamente estamos viendo una maldición, una humillación sobre Satanás. Ahora, si seguimos leyendo, vamos a encontrar el pasaje con el que iniciamos. El verso 14 dice: entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales
tanto domésticos como salvajes, andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Ahora sí ya vemos el contexto de lo que leíamos al principio. Y ahora tú y yo, por lo que se nos revelan las escrituras, en los evangelios, inclusive en el Apocalipsis, ahora podemos saber que esta promesa del protoevangelio es Cristo aplastándole la cabeza a Satanás, Cristo siendo el cumplimiento de esa promesa, yendo a la cruz, siendo herido por la serpiente, pero triunfando sobre sus enemigos en la cruz y dándole salvación a todos aquellos que estábamos perdidos en el pecado. Y hermano, eso es Navidad verdaderamente. Eso es realmente lo que celebramos. Yo estoy de acuerdo que el pavo, los tamales están riquísimos. Es más, invítame si gustas. A mí también me gusta poner arbolito y no hago caso de que no, viene de los druidas y que el árbol. No le haga caso, hermano. Usted ponga el árbol, no le hace, póngale luces, lo que quiera. No es del diablo ni nada de eso, no se preocupe. Entonces, es bonito todo eso, pero sin lugar a dudas, Navidad tiene que ver con Jesús. Y hoy, en esa primera parte de la serie, Cristo el aplastador de serpientes debe llevarnos a reflexionar y debe llevarnos verdaderamente a recordar el evangelio. Ahora, ahorita que estábamos hablando de todo este tema del pecado y que cómo el hombre se esconde y cómo el hombre se trata de cubrir y cómo el hombre trata de huir delante de Dios, debemos de reconocer una cosa: el más grande, el supremo problema de la humanidad es el pecado. Dígame cualquier situación social, familiar, personal, cualquiera, y tiene que ver con el pecado. Si usted habla de la desigualdad, de la corrupción, de la enfermedad, del divorcio, de lo que usted quiera hablar, de los problemas del hombre, y detrás de ese problema, de ese título, está el pecado. La avaricia, la codicia, la envidia, la ira, el asesinato, la corrupción, todo, hermano, proviene del pecado. Ahora escucha esto: el pecado no solamente son las acciones pecaminosas que cometemos. El pecado es mucho más profundo que eso, a tal grado que Cristo tuvo que venir a morir por nuestros pecados. Si el pecado fuera algo sencillo, algo que el hombre pudiera solucionar, Cristo no tuviera que haber venido a humillarse por eso. Pero el cómo Cristo fue a la cruz, siendo humillado y siendo lacerado por nuestros pecados, nos demuestra la severidad del pecado. Hermanos, las acciones pecaminosas que tú y yo cometemos solamente son la punta del iceberg. Míralo de esta forma: el verdadero problema del pecado es que es la aversión que tenemos contra Dios. El decirle a Dios: no te necesito, no te quiero, no me importa. Más, sí te voy a usar, pero para lo que yo quiero. Sí voy a ir a tu iglesia, pero porque quiero que me hagas este milagro. Sí voy a cumplir con lo que la religión dice, porque detrás de eso lo que quiero es vivir feliz. O sea, no te quiero a ti, te quiero usar para llegar a mi fin. Es como decirle a una persona: me voy a casar contigo por tu dinero, pero no voy a tener intimidad contigo. ¿Te gustaría que pasara eso una vez en tu vida? ¿Te puedes imaginar lo grotesco que es eso y lo injusto que es eso? Bueno, eso hacemos la humanidad cuando queremos algo de Dios y no a Dios. Cuando Dios nos hizo para que lo conociéramos, lo disfrutáramos, que conociéramos su amor y en respuesta a su amor lo amáramos y viviéramos en comunión con Él. El cielo se trata de eso. No sé si te has dado cuenta. El cielo se trata de vivir una eternidad con Dios. Y qué irónico es que aquí en la tierra la gente no queramos estar con Dios. Querramos de Él para vivir nuestra vida, pero no lo querramos a Él. Te dije hace un momento, el pecado que todos violamos constantemente todos los días es el primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te postrarás ante ellos, no los adorarás. Pero nosotros vamos corriendo ante otros ídolos: la seguridad, el deseo, las pasiones, las posesiones, las posiciones. Y a veces solamente
maquillamos esto de Dios, de orar a Dios, pero porque queremos nuestras cosas. Por eso Santiago dice: piden mal y no reciben, porque piden para sus propios deseos egoístas. Y en eso consiste la religión. La religión que gobierna el mundo es esa: busca a Dios para que te dé lo que tú quieres y necesitas. El falso evangelio de la prosperidad es lo que promete: pacta con Dios para que el deseo que hay en tu corazón Dios te lo cumpla. El deseo de ser rico, el deseo de tener dinero. Dios no tiene un problema con el dinero. Dios se lo puede dar a quien Él quiere. Dios es el que da la capacidad de hacer las riquezas. Eso dice la Biblia. El problema que tiene Dios con el dinero es que amemos el dinero más que Él. Y nuestro corazón es tan engañoso, hermanos, que no puede servir a dos señores. No entendemos que el dinero solamente es un medio, no un fin. Es un recurso que Dios puede darte para sus propósitos y sus designios. Pero el príncipe de este mundo viene y nos engaña y dice que el dinero es un fin. ¿Has oído lo que dice la gente? No, es que el dinero te cambia. No, más bien el dinero saca lo que hay en nuestro corazón. O sea, eso ya estaba ahí. No es como que el dinero tiene algo de magia y eres otro. No, ahí está en el corazón. Algunos no pecamos por falta de presupuesto. Sí, mire, le explico. Mira, no, es que yo siempre, dale $1 millón y llévatelo a Las Vegas, verás. El dinero es la prueba de ácido, porque saca del corazón lo que a veces está muy escondido. Por eso tales cosas como: Dios, si tú me das, yo voy a dar. No, lo que tienes, dalo. De lo que tienes, porque a Dios no está interesado en la cantidad, en el corazón. Es el corazón. Aquel que tiene poco, pero de lo poco da, ese ha entendido lo que es la generosidad. Pero aquel que está esperando los miles o los millones para entonces dar, se está engañando a sí mismo. Y eso no solamente es con el dinero, es en todo. Ahora, el pecado es más severo de lo que pensamos, y quiero darte rápidamente 7 cosas que el pecado tiene, que a veces no vemos a simple vista, pero que la Biblia nos revela. ¿Estás listo? Número 1, el pecado es universal. Nadie nos escapamos de eso. La Biblia dice: todos nos desviamos como ovejas. No hay bueno ni siquiera uno solo. Todos hemos pecado, por lo cual estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes? Todos. No, pero yo tengo una tía que de verdad es que yo creo que pones a la Virgen a un lado de ella, le gana. Hermanos, todos somos todos. Y como vuelvo a repetir, Jesús enseñó en el Sermón del Monte que no solamente es lo que hacemos, sino lo que deseamos. Y te vuelvo a repetir lo que dije hace un momento: a veces no pecamos porque no se da el escenario, pero está en el corazón. La envidia, el odio, el rencor a veces no se manifiesta en lo físico, pero ahí está en la amargura de una persona. El resentimiento, la falta de perdón, inclusive manifestándose en situaciones somáticas, ¿no? Psicosomáticas. Algunas enfermedades tienen que ver con eso. Y Dios, el Dios que nosotros tenemos, no solamente ve lo que hacemos, sino el por qué lo hacemos, ve la intención del corazón. Por eso Jesús dijo: cualquiera que mire a una mujer y la desee en su corazón, ya adulteró. O sea, para mí ya adulteró, dijo Jesús, porque no solamente es la acción, sino yo veo el corazón. Entonces eso nos pone en un problema mucho más severo, porque con el Dios santo que estamos tratando, no solamente está viendo lo que hacemos, sino ve el corazón. A los hombres podemos engañarlos o decir algo que no queremos decir, cubriendo la verdad de nuestro corazón, pero a Dios no. Dios ve todo, somos como libros abiertos delante de Dios. Y se nos olvida que el verdadero público no es la gente, es Dios. Estamos delante de la presencia de Dios todos los días, 24/7. Entonces el pecado es universal, todos lo tenemos. El pecado no respeta género. Los hombres y las mujeres pecamos igual. No, pastor, los hombres son más pecadores. No, las mujeres también, hermana. Todos pecamos y todos estamos destituidos de la deidad de Dios, de la gloria de Dios. Sabes, quizá alguien peca diferente a otro, pero pecamos. El pecado tampoco respeta edad. No es que llegas a una edad donde eres más pecador y cuando eres más joven menos pecador, o al revés. Hermanos, darle una paleta a un niño
Y al otro no le des y pon a un lado, verás qué hacen. Se sacan hasta los ojos por la paleta. ¿Y quién les enseñó eso? Genes. El pecado no respeta posición social o economía. Un clarísimo ejemplo, tienes a Hitler y a todos los alemanes con la más alta tecnología, matando más de 6 millones de judíos, inclusive niños, metiéndolos a cámaras de gases, haciendo jabón con su cuerpo, en nombre de la alta tecnología y de la ciencia. Pero ves también a los mayas haciendo sacrificios humanos, matando inocentes. Hoy mismo no ha habido una guerra que haya matado más inocentes que sobrepase la cantidad de niños abortados en Estados Unidos, en nombre de la libertad humana. La mortandad de los inocentes sigue y sigue. Nuestro país ahí va también. Esto no tiene nada que ver, hermanos, con posición social, con si estudiaste mucho o estudiaste poco. El pecado está en todos nosotros. Es universal. Pero el pecado no solamente es universal, es dominante en todo sentido, porque el pecado gobierna la mente. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo ha cegado los ojos de nuestro entendimiento para que no veamos la luz de Cristo. Ha puesto un velo para que no veamos. Estamos ciegos y no vemos el pecado, por lo menos no como Dios quiere que lo veamos. También es dominante porque también nuestras emociones están gobernadas por el pecado. La ira, el enojo, la venganza, el miedo, la envidia, están contaminados todo esto, nuestras emociones, por el pecado. Si no me crees, ve conmigo a Tito 3. Tito, capítulo 3. Yo sé que es uno de esos libros que dices, ¿a poco hay Tito en la Biblia? Bueno, sí. Y te lo recomiendo mucho. El hermano Tito. Capítulo 3. Dice, verso 3 del capítulo 3. En otro tiempo, nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. ¿Quiénes? Nosotros, los hermanos, antes de que Cristo viniera, perdonara nuestros pecados, nos diera otro corazón, derramara de su Espíritu Santo en nosotros. Esto éramos. Y solamente es uno de los muchos pasajes donde la Biblia habla de nuestra vida pasada. Y por lo tanto, habla de la vida de todo aquel que aún no está en Cristo, gobernados por estas emociones pecaminosas. Pero no solamente la mente y las emociones están contaminadas por el pecado, sino nuestra voluntad está corrompida. Jesús dijo, ustedes no quieren venir a mí para recibir vida. Juan escribió en el Evangelio de Juan que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y no quieren venir a la luz para que sus obras no sean manifestadas, sus obras de maldad. Se rechazaron a Cristo, rechazaron la luz de Dios, prefirieron su pecado. Esa es la condición del mundo. El mundo odia a Dios. El milagro más extraordinario es que tú y yo podamos, por la gracia de Dios, amar a un Dios que antes aborrecíamos, aborrecer el pecado que antes amábamos. Ese es el milagro más extraordinario. No hay cosa más extraordinaria que eso, que alguien pase de muerte a vida. El pecado es irracional porque el pecado te hace cambiar tu primogenitura por un plato de lentejas, por 5 minutos perder tu familia, destruir un legado familiar, una iglesia. Es irracional, nubla la conciencia, porque el pecado también es engañoso. Te promete algo que no cumple. Felicidad, placer, gozo. Y quizá ese placer y ese gozo dura 15 minutos o 5 años o 10 años. Pero al final, ese camino que al hombre le parecía de bien es un camino de destrucción. Ciertamente hay caminos que nos parecen correctos, ¿no?
pero el final es un camino de destrucción. El pecado también es endurecedor. Cuando alguien practica el pecado y practica el pecado, a veces sí experimenta dolor y arrepentimiento y vuelve a pecar y vuelve a pecar, y lo que empieza a pasar es que su conciencia se hace dura, se endurece, y aquello que antes lo hacía llorar ahora lo hace estar completamente sin ningún tipo de emoción. Es un estado muy peligroso. El pecado también es esclavizante. Jesucristo dijo en Juan 8:34: el que hace el pecado es esclavo del pecado, y es un mal perverso amo el pecado. Te lleva a consecuencias que nunca pensaste que podrías vivir en tu vida. Te aseguro que David nunca se imaginó en su vida que esa pasión desenfrenada de ver una mujer que no era suya y tener relaciones ilícitas con esa mujer lo iba a llevar a convertirse en un asesino. Pero el pecado es así, te va llevando, te va llevando, te va llevando. El pecado es degradante, degrada la imagen que tenemos nosotros de Dios. Nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, y el pecado degrada esa imagen. Empezamos a cometer cosas que nunca pensamos que íbamos a cometer. El pecado no es cualquier cosa. Es por eso que Dios promete en el Génesis a alguien que iba a aplastar la cabeza del diablo, del príncipe de este mundo, del rey de las tinieblas. Y esta promesa nos debe llenar de esperanza y de gozo, porque Dios, a través de esta simiente de la mujer, la cual es Cristo, iba a destronar al enemigo e iba a hacer posible la redención, o sea, la compra de nuestra alma, la compra de nuestra vida del mercado del pecado en el que estábamos expuestos. Hermanos, recordando todas estas cosas que acabo de decir del pecado, nos damos cuenta que estamos en un problema mucho más grande del que pensamos, mucho más severo y profundo del que a veces pensamos. Pero así de poderosa es la salvación de nuestro Señor. En el Edén vemos que Dios no solamente quiere un hombre inocente, Dios quiere un hombre redimido. Dios no se conforma con que alguien sea inocente. Dios quiere redimir la humanidad para que conozcan la gracia y su verdadero amor. Fíjate, ve conmigo a Colosenses capítulo 1. Ya vamos terminando. Colosenses capítulo 1, versículo 13, dice lo siguiente: pues Él, hablando del Padre, nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. El Hijo compra nuestra libertad y perdona todos nuestros pecados. ¿Y sabemos dónde fue eso? En la cruz. Pero para que todavía nos quede más claro esto, ve al capítulo 2 de Colosenses, a un ladito, y lee conmigo el verso 13 también. Y aquí Pablo le dice a la iglesia: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero fíjense el verso 14: Él, Cristo, anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. ¿Qué decía esa acta que era contraria a nosotros? Esa acta decía: culpable de pecado, muerte. Porque la paga del pecado es la muerte, y ya vimos que todos somos culpables de pecado. Debemos que recordar esto. En el cielo no hay personas buenas, hay personas redimidas. ¿Sí? A veces pensamos: infierno, gente mala; cielo, gente buena. El cielo también hay gente mala, pero la diferencia es que es redimida, perdonada por la cruz de Cristo, por la sangre del Cordero, por alguien que ocupó su lugar en la cruz. Esa acta que era contraria para ti fue clavada ahí, verso 15, de esa manera como en la cruz desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la
cruz. Jesús aplastándole la cabeza a la serpiente en la cruz, hermanos. Esa es la victoria de nuestro Señor, que también es nuestra victoria. En Él somos más que vencedores. Piensa un momento en la cruz. Trata de usar tu imaginación y pon este escenario. Ves a un hombre que le están arrancando la barba, le están escupiendo y le están poniendo corona de espinas, y de sus sienes corre mucha sangre. Ves a un hombre que lo están golpeando y lo están maldiciendo y lo están desnudando públicamente. De repente ves que a ese hombre lo ponen en una cruz y lo clavan con clavos grandes y lo cuelgan. ¿Te parece eso una victoria? ¿Te parece eso un estandarte de vencedor? Es lo que todos pensaban, inclusive el diablo. Él pensaba que ahí estaba su victoria. Él pensaba que por fin le había ganado a Dios. Pero lo que la gente no sabía, y a veces nosotros no comprendemos, es que nuestro Redentor tenía que sufrir la mordedura de la serpiente en el calcañar. Él tenía que ser humillado. Él tenía que pasar vergüenza. Él tenía que ser golpeado, traspasado. Él tenía que ser golpeado en nuestro lugar. El castigo de nuestra paz, o sea, la paz que tú y yo ahora tenemos con Dios, tenía que tener un precio, y el precio era el sufrimiento de Él. Esa cruz fue el instrumento de muerte, pero también es nuestra más grande victoria sobre el pecado, sobre el infierno y sobre Satanás mismo. Mira, termino con eso. En Números capítulo 21, verso 8 y 9, hay una historia que para muchos de nosotros suena rara, porque hay una escena en la historia de Israel donde están cruzando un desierto y muchas víboras aparecen y los muerden, y gente muere por el veneno de las serpientes. Entonces Moisés consulta a Dios y Dios le dice que hagan una serpiente de bronce en un estandarte y la levanten, y todo el pueblo que mire a la serpiente con bronce, el veneno de la serpiente ya no le dañaría. Y cuando Moisés levanta esa serpiente, ese estandarte de la serpiente de bronce, toda la gente que miraba a esa serpiente ya no le hacía efecto el veneno de las serpientes. Y para nosotros es raro, porque la serpiente pues simboliza a Satanás, simboliza el pecado. Pero es justamente lo que Jesucristo dijo: así como Moisés levantó la serpiente en alto, así será levantado el Hijo del Hombre, y todo aquel que mire al Señor será salvo. ¿Por qué? Porque ciertamente la serpiente es el pecado, pero el bronce, que es un material que se usa con el fuego, representa juicio. Y lo que esa serpiente de bronce simbolizaba era el pecado enjuiciado. Y cuando Jesús fue levantado en la cruz, lo que está representando es que tu pecado, mi pecado, ya fue enjuiciado por Dios, ya fue pagado por Dios. Por eso ese veneno ya no puede matarte, por eso ese veneno ya no puede condenarte, porque ya fue enjuiciado por Dios en la persona de Cristo Jesús. Y de eso se trata el Evangelio. De eso se trata la promesa de redención, de alguien que verdaderamente destruiría el poder del infierno y del pecado en su propio cuerpo. Su nombre es Jesucristo. Termino con esto. ¿Recuerdas lo que hablábamos ahorita de el verso 8, cuando Dios se acerca a Adán y Eva en el viento apacible de la tarde? Esa es la clase de Dios que tenemos. Un Dios que en medio de un contexto de pecado busca al pecador y llama al pecador. Si tú nunca habías escuchado el mensaje del Evangelio, quiero que sepas algo: Dios tiene la iniciativa hoy contigo. Dios te está buscando y Dios te está llamando. No importa que tú ignores tus pecados o que vivas una vida ajena totalmente de Dios, Dios te está buscando. Dios te está llamando. Dios es así, Dios toma la iniciativa. Y Dios no estaba buscándote y llamándote para condenarte por tus pecados. Para eso envió a su Hijo, lo condenó a Él, para ti darte vida eterna. Porque Cristo no vino a este mundo para que el mundo fuera juzgado por Él, sino vino a este mundo a morir por Él
para que recibieran vida eterna. Pero si tú eres un cristiano, necesitas recordar eso. Si tú estás en la lucha contra el pecado, necesitas recordar que Dios te está buscando aún en tu lucha contra el pecado y te está llamando. Y el llamado de Dios es: ven a mí, no huyas de mí, no te escondas de mí, no te avergüences de mí, ven a mí, te estoy llamando. Nuestra terrible tendencia es huir de Dios cuando le fallamos, pero Dios quiere todo lo contrario. Hermano, no solamente te estoy hablando a ti que estás en la lucha contra el pecado, te estoy hablando a ti que estás en el pecado ahorita mismo. Si ahorita mismo estás en pecado, Dios también te está buscando. Dios también te está llamando y te está diciendo: ven a mí, hay reconciliación. Yo ya pagué el precio a través de mi Hijo por ti, por tus pecados. Dios quiere restauración, Dios quiere reconciliación. No huyas, no te escondas. Él ya pagó tu vergüenza en la cruz. Ven a Él, ven a Cristo y encontrarás verdadera paz, verdadera redención. Y eso, hermano, es la verdadera historia de la Navidad. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, porque nunca vuelve vacía. Tú eres bueno, Señor, para siempre es tu misericordia. Tú nos enseñas tu grande amor a través del Evangelio. Ciertamente tú eres santo y no das por inocente al pecador, pero, Señor, el único inocente tú lo pusiste en una cruz para morir injustamente por todos los pecadores. Gracias porque Cristo es el aplastador de serpientes, quien ha derrotado a Satanás y al pecado y al infierno en la cruz. Y todos los que vienen a ti creyendo en este Salvador, en este suficiente Salvador, tienen vida eterna. Y todos aquellos que ya somos tus hijos, pero hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y esa sangre nos sigue limpiando de todos nuestros pecados. Señor, gracias por esta eterna redención. Gracias por tu palabra. Gracias por este aplastador de la serpiente que es Cristo nuestro Señor. Te adoramos y te bendecimos. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Iglesia, ¿por qué no te pones sobre tus pies?